pero sí creo que tengo una experiencia con relación a haber llevado este tema adelante. En tal sentido, tomando las palabras de la doctora Inés Tello, es necesario que ese plan, como toda reforma, las reformas tienen altos y bajos. Pues las reformas no son procesos de un año ni de 2 años, son procesos bastante largos y bastante costosos. Ese plan se empezó a implementar y fruto de ello hemos tenido 2 códigos, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Constitucional. Además la carrera de la magistratura, y hubo un seguimiento que le pediría que en algún momento, yo no voy a dejarles porque es el último que tengo. Se hizo una comisión en el Congreso que siguió la implementación de las propuestas planteadas por Seriajus. Y aquí podemos apreciar los proyectos de ley, porque el plan involucraba la presentación de un conjunto de 52 proyectos y dentro de ellos las reformas constitucionales armónicas entre todas, y de ahí la preocupación del doctor Mas Cárdenas por conocer qué otras reformas de naturaleza constitucional que involucran al sistema de justicia se están haciendo, porque el pilar fundamental para el plan es justamente las reformas de nivel constitucional, porque a partir de ello se va a entrar a la reforma de las leyes orgánicas y a partir de ello se organizarán ya con las autonomías que le corresponde cada una de las instituciones. Una recomendación, si así se tiene, que no es solamente mía, sino de todo el esfuerzo que fue los miembros que participaron en este trabajo que involucró en total, les digo, mire, hubieron 8 áreas temáticas y en cada área temática, cada uno de todas esas personas que participaron, todas esas instituciones, todas ellas pusieron sus representantes. Entonces, si multiplicamos alrededor de 12 a 14 y la multiplicamos, vemos la cantidad de convocatoria que se tuvo con respecto al tema. Entonces, una de las recomendaciones ya para salir del marco general es justamente lo que debe hacerse es tomar ese producto que tiene 12 años ya de vida, lo va a cumplir en octubre, esto fue entregado el 2004, ayornarlo a nuestros tiempos. Es decir, ningún plan, ninguno en el mundo, ni en toda la humanidad, ha sido un plan pétreo que en el camino no se ha modificado. O sea, los tiempos cambian y hay que ver siempre la temporalidad que modifica determinadas realidades. Y ese es un proceso que no lo veo difícil, ¿no? Porque las ideas que están en Seriajus son las mismas que están en el plan y eso podría ser. Y a partir de eso entrar a una reforma integral. Ahora, en cada uno de los puntos, yo sobre esto comparto lo expresado y ya me reservo para el momento en que toquemos cada uno de los temas. Y agradecerle nuevamente. Gracias Fausto. La preocupación de Fausto la comparte Mas Cárdenas, que hace la primera pregunta diciendo, bueno, además de la reforma del CNM, ¿están pensando ustedes en otra reforma? Entonces yo le dije que no está suficientemente calificado para responder. ¿Han pedido la palabra, si quieres, para que pienses un poquito más o ya quieres responder? ¿Ah? Está bien. Entonces acá tenemos a Max y a Ernesto que han pedido la palabra. Bueno, yo hice esa pregunta porque precisamente algo que es muy aconsejable es un enfoque sistémico para luego ir viendo las partes, ¿no? Y eso era lo que era Seriajus, un intento de una visión sistémica. Y yo me temo que todos hemos entrado en una dinámica, ese es mi temor, lo voy a expresar como un temor, de que se esté viendo una reforma del Consejo como la solución a los problemas de justicia. Porque hay una dinámica en la que cae los ciudadanos, la prensa, los políticos, caemos todos en realidad, que cuando sucede, por ejemplo, un hecho público de una mal conducta judicial, un error de la justicia o cualquier decisión judicial discutible, la pregunta es ¿y quién nombró ese juez? Y como la nombró el Consejo, claro, el Consejo es el que hay que
reformarlo para que no nombre más los jueces y se da una explicación simplista, reduccionista a la problemática multidimensional de la justicia. Ese es mi temor, que esto no sea sino mover un solo engranaje dejando intocado algo que la aproximación seria a la problemática jurídica considera que es una visión sistémica y de conjunto. Pero dado que nosotros hemos vivido una experiencia de participación en el Consejo, quiero opinar puntualmente sobre creo que la dinámica es suponer sobre el 154, ¿no? El 154 a mí me luce, y lo digo con el mayor respeto y consideración y saludando a la presidenta de la Comisión Constitucional de Constitución por el interés en preparar esto, pero quiero decir que a mi juicio, muy modesto, esto me parece un retroceso en el campo disciplinario con toda nitidez, porque todo va, como ha dicho la doctora Tello, toda la evidencia aconseja sacar el control disciplinario del Poder Judicial, sacarlo. Y acá lo que hacen más bien es quitarle funciones al Consejo, que lo ponen solo en segunda instancia, y esto ya lo dijo el doctor Villanueva. ¿Cómo vamos a imaginar que la Corte Suprema, nosotros en ocasiones en el Consejo, que con la Constitución vigente solo puede imponer sanción de destitución, a veces ante denuncias a magistrados supremos, encontrábamos que la falta que habíamos ubicado no merecía la destitución sino una sanción menor, una suspensión temporal. Entonces remitíamos el expediente al Poder Judicial para que, dado que nosotros no podemos poner sino destituciones, ellos contemplaran el expediente, vieran la falta y pusieran la sanción menor. Esto era una suerte de rutina, sucedió varias veces. Nunca aplicaron una sanción menor, nunca, en casos clarísimos. Entonces la Suprema no se puede investigar, si eso está probado. Ahora, la contingencia que hace el doctor Cubas de que el Consejo tendría que tener oficinas en todas las regiones, es una atingencia, a mi juicio, de tipo contingente, casi administrativa, no es de orden esencial. No sé si me dejo entender. Lo esencial es que hay que sacar esto. ¿Qué fórmulas administrativas pueden resolver la contingencia de atención a nivel nacional? Ese es otro tema de discusión. Pero a nivel constitucional no se discute cosas contingentes, se discute principios, se discute cosas fundamentales, y esto es una cosa fundamental en la que nadie se investiga a sí mismo. Entonces ahí hay ahora le quitan facultades y esto es un retroceso. Además, se mantiene una palabra que a mí como ciudadano, no soy jurista, pero me preocupa hondamente, que es el término inimpugnable. Porque no es inimpugnable. Yo tengo la experiencia directa de un caso y indirecta de varios. Por ejemplo, en una ocasión, ante un hecho flagrante que ha merecido el comentario de respaldo de facultades de derecho, de juristas, en el cual el Consejo destituyó a toda una sala suprema, porque cambiaron luego de 6 meses su decisión, su sentencia, ya, ¿cómo es el término? Firme, cosa juzgada. 6 meses después cambian, pasando de lo blanco a lo negro su decisión. Lo sancionamos y la sentencia absolutamente bien fundamentada que hizo el Consejo para justificar su fallo. En este caso fue discutida en diversos escenarios y encontrada ajustada a derecho y a la razón. Bueno, los magistrados recurrieron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional restituyó a esos magistrados que habían afectado decidida y firme y con toda... con toda audacia la cosa juzgada. No es el único caso. Un magistrado que mintió al Consejo en el momento de
selección. Ante la pregunta que se le hizo, ¿usted participó en algunas sesiones del CIN? Y él dijo que jamás, que él por principio no iba. Unos meses después salió en la televisión nacional los videos que lo ubicaban en la sala famosa de Montesinos. Y entonces el Consejo lo destituyó. A los pocos meses o al tiempo, el Tribunal Constitucional le repone a ese magistrado. Entonces, estas cosas tienen que evaluar el Congreso, tiene que evaluar. El Consejo tiene a estas alturas 17 años desde su recomposición, luego de recuperar las funciones que el gobierno anterior al 2000 le había retirado. Tiene 17 años que evaluarse para proceder a una reforma realmente de peso y fundada, porque no se resuelve quitándole funciones al Consejo. Finalmente, y para no volver a intervenir, en el capítulo de selección hay mucha experiencia que recoger. Por ejemplo, yo he adquirido la convicción, participé del pleno del Consejo cuando este logró completar la Sala Suprema, que tiene 18 puestos y que por muchos años había estado habitada por magistrados provisionales. Logramos completarla en un esfuerzo que significó toda esa experiencia en la que adecuamos fórmulas, porque no es lo mismo evaluar a un abogado para que sea juez de paz que hacerlo para que sea juez supremo. Y entonces diseñamos toda metodología que sería útil que el Congreso la conozca, la evalúe, porque hay experiencia de 17 años de elegir supremos, que no está acá recogida. Una, por ejemplo, es que al Consejo debe darse la facultad, incluso creo yo de orden constitucional, pero podría hacer esto a nivel de la ley orgánica del Consejo, para que el Consejo no tenga que tomar examen a todos. Hay valiosísimos juristas de una trayectoria de vida impecable y reconocida universalmente, que deberían ser invitados sin más trámite que ese, y no por exámenes, por concursos, porque muchos se inhiben de participar en concursos, porque un concurso siempre es una posibilidad de fallar. Por ejemplo, ¿cómo no tener el honor de invitar a un magistrado de la talla de este civilista que es, ¿cómo se me ha ido el nombre ahorita, pero es muy reconocido, Fernández Cesarego? ¿Cómo no invitar digo yo, no a él precisamente, pero a alguien que hay varios de ese nivel? Fernández Cesarego es un tratadista, profesor de todas las escuelas, de una calidad moral que todos sienten, que es el abogado que todos quisieran ser como él. ¿Por qué no poder invitarlo a la Corte Suprema? Abogados que están más allá de toda discusión en cuanto a su idoneidad profesional y a su carrera. No podemos contar, cuando deberíamos por integrar uno de esos magistrados a cada una de las salas permanentes de la Corte Suprema, y que ellos sirvan de parámetro, de termómetro para el comportamiento general. La ley, más que la Constitución, nos obliga a tomarle un examen casi escolar en algunos casos a los jueces, y que para eso hemos tratado de innovar. Esa experiencia no está recogida y debería ser. Podemos tener porque hay ilustres y confiables abogados, podemos tener una Corte Suprema de mucha mayor calidad, sin desmerecer la que hoy ya tenemos, porque no quiero afectar personalmente a nadie, pero podemos aspirar a algo mejor si se entra a un enfoque más sistémico, se evalúa la experiencia y se dan salidas que realmente mejoren, no esta que, con todo respeto y sin ningún afán de afectar nada, considero que más bien está retrocediendo que avanzando. Muchas gracias, Max Cárdenas. Ernesto Lajara. Bueno, agradezco a la invitación al congresista Costa, a la congresista Letona, ¿no? Bueno, primero decir que coincido en que el CNM es uno de los órganos más importantes de todo el Estado. Aparte de lo que se ha dicho de los jueces y fiscales, recordemos que también nombra al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC. Tiene que ver con todos los procesos electorales y con todos los documentos de identidad. Y a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público también puede remover a los jueces y fiscales, porque pueden estar integrados, por ejemplo, por titulares provisionales, y de repente nombra a los titulares para ese ente y tienen que salir todos. O sea que tiene un doble poder. Entonces yo creo que es uno de los órganos con mayor poder del Estado, por eso es tan importante.
En segundo lugar, el punto de partida es que estamos hablando de un CNM que funciona mal, pésimo. O sea, por eso se está pensando en reformar. Yo diría, salvo el primero, que sorprendentemente sin mayores recursos funcionó muy bien, los demás dejan mucho que desear, también salvo excepciones de comisionados como los dos que están al costado y algunos otros. Igual creo que es importante el contexto que se vaya a aprobar la reforma, ¿no? Porque inicialmente cuando estaba el contexto del fiscal de la Nación, de los miembros del TC, y se planteó lo del Consejo Nacional de la Magistratura, todo el mundo dijo un paquete, ¿no? Qué miedo. Entonces sí tiene sentido la pregunta de cuáles los otros temas que se van a reformar, que se van a plantear. Ya entrando al tema concreto que se ha planteado, que es el control disciplinario, pese que a mí me hubiese gustado ver primero la composición, pero ya que estamos en el control disciplinario, yo diría que se conocen que hay 3 sistemas, ¿no es cierto? El externo, el interno y el mixto. Nosotros, como suele ocurrir en el Perú, estamos en el mixto, ¿no es cierto? O sea, es decir, destituye el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano constitucional autónomo, y todo lo que tiene que ver con otras sanciones de suspensión para abajo, tienen que ver con la OCMA, que es un órgano al interior del Poder Judicial. Estoy refiriendo solamente a los jueces para no abrir también a los fiscales. Entonces, tanto la Seriajuz como en general, siempre se ha pensado que mucho mejor es el control externo, por la famosa frase de otorongo no come otorongo, no funciona. Si yo preguntara, por ejemplo, ahora quién es la presidenta o la jefa de la OCMA, estoy seguro que la gran mayoría no sabe, pese a que va 4 años, en diciembre cumple 4 años, y hay cambio. Yo por lo menos nunca le he visto informar algo sobre los medios de comunicación. En fin, de repente tendrá una política más bien de perfil bajo, pero yo sí creo que debería en estos momentos informar cuáles son las cifras, las estadísticas. Tampoco tienen una página web muy completa. Pero entonces yo me inclino al control externo, pero, y acá viene, con un cambio radical del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, sería realmente para peor darle toda la atribución disciplinaria al Consejo Nacional de la Magistratura si se pareciera en algo al actual, pongamos. Por eso que decía que hubiese sido mejor la composición. Si se aprobara que en el Consejo Nacional de la Magistratura también van a haber jueces y fiscales en actividad, no estaríamos avanzando casi nada en relación a la OCMA. Es decir, ahí también hay otorongos, digamos que no van a comer otorongos. Y además en un sector que todo el mundo sabe que entre los jueces y fiscales, como en todas partes del mundo, hay grupos, hay amigazos, ¿no? Amigos, enemigos, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces esa, por ejemplo, o si todos fueran abogados, o por ejemplo, yo creo que también es muy importante, pese a que a veces en la Constitución no se suele hacer, hay que poner la mayor cantidad de puntos en la Constitución, por ejemplo, en los requisitos para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ya hemos visto que el gran problema es quién llega al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, por lo tanto, tendríamos que pongamos, qué universidades van a votar, así como se ponía el rector, ahora deberíamos poner el MEP. Para resumir, yo estoy por el control externo, por las razones que he dicho, siempre y cuando se pueda llegar a una composición y a reglas que sean que hagan un Consejo Nacional de la Magistratura totalmente diferente al actual y que también no comprenda una serie de puntos de esta propuesta, como menciono como un ejemplo, que hayan jueces y fiscales en actividad en el mismo Consejo Nacional. Muchas gracias, Ernesto de la Jara. Cruz Silva, representación del Instituto de Defensa Legal. Gracias, Cruz, también por acompañarnos. Gracias, doctor Costa, doctora Letona, invitados, invitadas. En principio coincido absolutamente con lo que se ha señalado aquí y quisiera agregar algunas cosas más. El punto 3 de la reforma del artículo 154, cuando señala que el Consejo Nacional de la Magistratura sería ahora la segunda instancia de funciones de suspensión y destitución,
está chocando directamente con bases constitucionales de cómo debe ser un Estado democrático de derecho y el control del poder. No solamente está lo relacionado a la separación de poderes, el clásico triunvirato, poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también la función del poder que además ejercen los órganos constitucionales autónomos. Y en ese sentido, poner al Consejo Nacional de la Magistratura en una función constitucional que prácticamente lo vuelve en mesa de partes de otros poderes del Estado es restarle gravemente la autonomía y es retroceder a pasos agigantados. Eso también vulnera como consecuencia la independencia del propio Consejo en su variación de independencia externa. No solamente por este diseño constitucional que es de retroceso, sino también con lo que ya se ha señalado aquí respecto de las posibilidades reales de que jueces supremos o fiscales supremos hagan un autocontrol como debe ser, ¿no? Además de eso, es importante señalar de que si bien es cierto, se ha planteado aquí una reforma, hay algunos aspectos que, como lo señaló Ernesto de la Jara, sería bueno que se puedan evaluar. Es clave identificar cuál debe ser el perfil mínimo de un consejero o consejera del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto no existe. Y lo que existe, a lo mucho, es el perfil de un magistrado supremo que nuevamente redunda en requisitos prácticamente, digamos, formales. El tema de la edad, la nacionalidad, no estar impedido de ejercer la ciudadanía, cuando debiera focalizarse en requisitos relacionados con prevención de conflictos de interés, debiera relacionarse con una trayectoria éticamente irreprochable, una apuesta por los valores democráticos, entre otros. Y solamente para terminar en este punto, si bien es muy importante repensar constitucionalmente la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, también es importante para una real reforma que es urgente, darle un ojo a las funciones de fiscalización y sanción en su momento que tiene el propio Congreso, no solamente la función normativa legislativa a nivel constitucional. Hoy por hoy somos testigos de diversos casos de presuntos y graves conflictos de interés en el Consejo Nacional de la Magistratura, una instancia que está a puertas de elegir a los jueces que van a llevar adelante los casos de Lavallato. Solamente para poner un ejemplo que creo que nos podría en su momento derivar a la discusión sobre la reforma del artículo 155. Actualmente el representante de los colegios de abogados en el Consejo, que es el señor Guido Aguila, no solamente hubieron algunos problemas estructurales en el proceso de elección, que es unánime y de todos los abogados en relación a la transparencia de quienes apoyaban a qué, la fiscalización de los dineros invertidos en esas campañas, requisitos previos, perfil, etcétera, sino que a finales del año pasado se descubrió que invitó a un congresista a su casa para hablar sobre la elección del presidente de la institución que representa. Y esa es una clara intromisión a la independencia y la autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura, y al día de hoy, si bien es cierto, han habido las propuestas de que se puede evaluar este caso muy grave, no ha habido mayor avance. Entonces, es muy importante la reforma constitucional, pero es una reforma constitucional, demos cuenta, que va a entrar en efecto de 3 años hacia adelante, por así decirlo. Este Consejo tiene vida hasta el 2020-2021. Y mientras estamos no focalizando en la fiscalización de los problemas actuales que existen en el actual Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias Cruz. Javier de Belaunde. Bienvenido, Javier. Gracias. Muchas gracias, congresista Costa, por la invitación, congresista Letona. Amigos todos, bueno, algunas reflexiones se han hecho ya importantes y quería yo contribuir con lo siguiente. Sí, indudablemente yo formé parte de la Serie Jus y creo que un plan de esa naturaleza hace falta. Creo que es importante abordar una reforma del sistema de justicia integralmente. Pero al mismo tiempo creo que hay algunas zonas
de mayor urgencia. Y creo que en este momento no hay condiciones para, digamos, entrar a un proceso similar al de Serajús. Entonces, yo creo que está bien identificado que una zona de peligro, por llamarla así, o una zona de urgente atención es el Consejo Nacional de la Magistratura, por todo lo que se ha dicho. Creo que en definitiva es el corazón del sistema de justicia, ¿no? Selecciona, nombra, ratifica jueces y tiene determinado tipo de funciones de control. Y sin un diagnóstico muy técnico, todos sabemos que el Consejo de la Magistratura no está bien, y no está bien por mucho tiempo, ¿no? Entonces, y que no puede seguir así. Entonces, yo, anhelando un plan de reforma más amplio, sí creo que está muy bien detectada la urgencia de hacer la modificación en materia del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, ¿cuáles son los puntos? Bueno, la detección de que el Consejo Nacional de la Magistratura está con problemas trae una tentación que ya la he escuchado más de una vez, y es que, bueno, volvamos de alguna manera al sistema anterior de elección por los poderes políticos de los jueces, porque eso es más transparente. Yo creo que eso está demostrado en la historia del Perú, que es un error, que el Poder Judicial, digamos, dependiente del poder político, echó raíces en gran parte en ese sistema, y lo menciono ahora porque creo que hay que, si el Consejo tiene problemas, creo que hay que ensayar en modificarlo, que hay que tratar de resolver sus problemas, pero no regresar en la historia a una cuestión que está en el Perú decididamente probada que fue negativa, y que hoy día en otros países de América Latina están tratando de salir de sistemas de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está mal en el Consejo? Creo que en primer lugar hay un tema de funciones, ¿no? Si hay que modificar el Consejo, creo que un punto, yo diría que son funciones, composición del Consejo y requisitos, ¿no? En materia de funciones, yo soy un antiguo partidario de sacar las funciones de control del Poder Judicial. Coincido, claro, el Consejo tal como está ahora, darle las funciones de control más es un problema, pero creo que este va a tener que ser un paquete de reforma, y a mí me ha parecido muy interesante que esta mañana las dos primeras intervenciones hayan sido de un fiscal y de una magistrada, de una juez tan destacados, que en base a su experiencia, a su convicción, dicen, ojo, esto no está funcionando, que es la percepción de la sociedad civil, ¿no? O sea, la gente en la calle no percibe las indudables mejoras que hay en el Poder Judicial. El Poder Judicial se están haciendo una serie de cambios que yo creo importantes, pero la desaprobación de la justicia sigue siendo la misma, y creo que tiene que ver fundamentalmente por la percepción de impunidad con los malos jueces, ¿no? Entonces, creo que esto hay que efectivamente sacarlo del Poder Judicial y llevarlo a un Consejo de la Magistratura reformado. Entonces, en materia de funciones yo pondría esa anotación. En materia de composición, bueno, en materia de funciones, vuelvo al tema de no solamente disciplinario, sino de selección y nombramiento. Hoy día el Consejo selecciona y nombra. Eso fue, creo yo, un enorme avance de la Constitución del 93. Realmente sacar del poder político no solamente
la selección, sino el nombramiento, creo que fue un importante avance. Ahora, acá ciertamente hay pues problemas, creo que la experiencia muestra que en el nombramiento de los